Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este último cibercafé de aprendizaje que organizamos en la Delegación para América Latina. Como ustedes saben, hoy estamos organizando este ciber de cierre de la red temática de deporte como herramienta de inclusión social. La mayoría ya sabe, pero para aquellos que se suman por primera vez, en la delegación contamos con 3 redes temáticas que funcionaron del 2019 al 2021. Esas 3 redes temáticas fueron educación y conciencia ambiental, educación y ciudadanía digital, y esta en la que nos volvemos a encontrar hoy, que es la red de deporte como herramienta de inclusión social. Las redes temáticas funcionan durante 2 años, estas cumplieron su ciclo del 2019 al 2021, y próximamente vamos a estar conformando nuevas redes para trabajar durante el 2022-2024. Las temáticas van a surgir de cada una de las ciudades que conformamos la red de ciudades educadoras de la Delegación para América Latina, de acuerdo a los intereses que tengan ustedes en temáticas a trabajar. En el marco de esta red de deporte, y como ustedes bien saben, en lo que nos tocó vivir con la pandemia, los encuentros e intercambios de experiencias y reflexiones lo hicimos a través de estos cibercafé virtuales. En el 2020 organizamos 2, un primer ciber que lo que se trató en esa oportunidad fueron los desafíos y las oportunidades de experiencias educadoras que se presentaban en cuanto a recreación y deporte en el marco de la pandemia. Luego organizamos un segundo cibercafé, en donde ahí se presentaron distintas experiencias sobre también el deporte y la recreación y aquellas acciones educadoras para retornar luego de la pandemia. Y el último, que fue este año, a mitad de año, fue sobre el deporte y equidad de género, que quienes hayan participado contamos ahí con la exposición de Mónica Santino. En este último ciber de cierre, como vieron ustedes, nos va a acompañar, además de las 2 ciudades coordinadoras de la red, Morelia y General Cabrera, Ernesto Benito. Ernesto es profesor de educación física y especialista en recreación comunitaria, es docente titular del Instituto de Educación Física de Santa Fe, y ha sido director provincial de Deporte Comunitario y Recreación, también de la provincia de Santa Fe, entre el 2007 y el 2019. Él lo que va a hacer es un poco desarrollar qué políticas públicas se vinculan a la promoción del deporte como herramienta de inclusión social. Y por parte de las 2 ciudades coordinadoras, nos acompaña Francisco Zambrano, de la ciudad de Morelia. Francisco ha sido entre el 2018 y el 2021 director del Instituto Municipal de Cultura Física y del Deporte, y actualmente va a asumir su nuevo puesto, su nuevo cargo como delegado administrativo en la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte del Estado de Michoacán. Y después contamos con la presencia de Julio Riboira, él es profesor en las escuelas municipales de deporte de vóley en General Cabrera, y es profesor de Newcomb, que es vóley adaptado para adultos mayores. Y con la concejala Débora Cot, también representante de la ciudad de General Cabrera. Antes de darle la palabra a Ernesto, recordarles que hay interpretación español-portugués, portugués-español, y que a través del chat nos pueden dejar todas aquellas inquietudes, preguntas o reflexiones que quieran hacer tanto para los coordinadores o para el ponente. Así que bueno, sin más que otra vez agradecerles que se sumen al ciber, le doy la palabra a Ernesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un gusto estar aquí
en este cierre, que es una responsabilidad también muy grande, hacer un cierre de 3 experiencias, de 3 conversatorios, de 3 cibercafés que se realizaron entre el año pasado y este año, porque, bueno, yo no estoy en este momento, como la mayoría de ustedes, en lugares de gestión de políticas públicas en el nivel local. Sí, lo estuve durante varios años en un nivel provincial. Por lo tanto, esta, de alguna manera, convocatoria me tomó, me sorprendió, de alguna manera. Me sorprendió y aparte lo recontra agradezco porque creo que es una oportunidad impresionante, ¿no? ¿A quién no le gustaría estar reunido o hablando con gente, con profes, con profesores, con distintas personas que están en gestiones de ciudades de toda Latinoamérica? La verdad que la oportunidad es inmejorable para nosotros. A mí me sorprendió porque, bueno, no estaba participando, pero también la tomo con esta posibilidad que tenemos, que nos dio la pandemia de meternos en estas organizaciones que son tan productivas. Por ahí también nos cansan un poco, pero son tan productivas y son oportunidades tan importantes. Entonces, bueno, esta introducción era porque yo cuando escuchaba los 3 cibercafés, se me vino a la cabeza algo que los que estamos en gestión siempre, en las gestiones municipales, en cualquier tipo de gestión, o hasta en la dimensión de gestión que tenemos en nuestros trabajos cotidianos, puede ser en una escuela, en un lugar público, esta idea de que viene alguien a, de alguna manera, decir algunas cuestiones o sacar conclusiones, y uno piensa enseguida así, bueno, de lejos parece fácil, ¿no? Porque esa es la idea que siempre tenemos. Viene alguien a hablar y dice, sí, bueno, vos de lejos, desde ese lugar, te parece todo más fácil, todo más... Y es cierto, porque el que la ve por ahí desde otra perspectiva, no ve el cotidiano de las gestiones, el cotidiano de luchar con los trámites administrativos, con la burocracia, con el cierre de los ejercicios, con todas estas cosas. Hay un... María Emilia, el audio tenía prendido. Bueno. Ahí está. Bueno, es una cotidiana que no tengo que contársela, ¿no? Porque todo el mundo la está viviendo, de lo difícil que resulta, y que por ahí afuera dice, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace otro? Bueno, cuando uno está con los pies, como decimos acá en la Argentina, con los pies en el barro, te das cuenta de que hay un montón de factores que influyen en eso. Entonces, mi lugar, después de haber escuchado y reescuchado y visto y traer todas esas experiencias de ciudades latinoamericanas a la experiencia que yo tuve en una provincia, mi idea es que podamos de alguna manera sacar algunos puntos en común, que podamos reflexionar acerca de esas experiencias, y de ninguna manera hacer juicios de valor con respecto a las experiencias, decir, ay, bueno, esto, mira cómo trabaja. No, cada uno trabaja con su realidad y cada uno trabaja con sus condiciones, y a partir de lo que se contó en los cibercafés, yo puedo como de alguna manera tener 2 líneas de análisis. Una línea de análisis que surge claramente es la diversidad de experiencias que hay en toda Latinoamérica, ¿no? Imaginémonos un continente de ciudades o con ciudades, y una diversidad impresionante de experiencias que se dan a lo largo y a lo ancho de todo nuestro continente. Esa diversidad muestra un montón de experiencias distintas, ¿no? Y la diversidad, por ejemplo, se identifica en el tamaño de las ciudades. Intervinieron compañeros de la Ciudad de México, que tiene 7 millones de habitantes, que para nosotros sería mucho más grande que muchos de los países. Y intervinieron ciudades de 15.000 habitantes. Intervinieron ciudades en las que están dispersos en un territorio grande, como podría ser cualquier país, o hay ciudades que están concentradas. Así que la diversidad demográfica también fue la diversidad de desarrollo de las políticas. Algunos compañeros hace años que vienen desarrollándose, están en ciudades más grandes, tienen estructuras más grandes.
hay diversidad en cuanto a las estructuras del deporte. Las estructuras, hay dirección, hay secretarías, hay ministerios, hay direcciones, hay cantidad de profesores, cantidad de profesionales que trabajan, hay diversidad también en las articulaciones hacia adentro del mismo Estado. Diversidad cultural, ni hablar de todas las experiencias que se contaron a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, con distintas realidades, experiencias, culturas, patrimonios. Diversidad geográfica, ¿no? Desde Sudamérica, del Cono Sur, hasta México, hasta casi Norteamérica. Diversidad en la escala de las políticas públicas, eso es muy determinante. Políticas públicas que están dirigidas a millones de habitantes y políticas públicas que están más focalizadas a menor cantidad de habitantes o a un colectivo determinado. Diversidad en cuanto a deportes, también. Diversidad, se han relatado experiencias en cuanto a deporte, de los deportes tradicionales, como puede ser el fútbol, el básquet, todo lo que conocemos, los olímpicos, hasta manifestaciones que tienen que ver con las artes urbanas, con la cultura, con el baile, con distintas realidades a las cuales también son consideradas deportes e instrumentos que se incorporan a las políticas públicas de las ciudades de Latinoamérica. O sea, ahí también hay una diversidad impresionante de las cosas que se contaron y la diversidad de lo que entendemos por deporte, ¿no? Entonces, esa diversidad es decir, bueno, no solamente los deportes son los deportes tradicionales, los que conocemos, sino la diversidad también de lo que entendemos por deporte. Tenemos un precepto que la gente dice, salgo a caminar 2 veces por semana, hago deporte. Desde el punto de vista teórico eso no es un deporte, pero tenemos que considerarlo dentro de las direcciones de deporte, dentro de los municipios, como manifestaciones deportivas. Así que lo que entendemos por deporte, la recreación, la educación para el tiempo libre, las actividades deportivas o de actividades físicas que están vinculadas con la salud. Eso marca una gran diversidad de todo el continente y de todas las experiencias que se contaron, pero también, y en el otro punto de análisis que yo tomaría, es los puntos en común. Los puntos en común que pudimos identificar en esas conversaciones, como por ejemplo la certeza, ya sin lugar a ninguna duda, de que el deporte es un derecho. Y todos lo relataron y todo lo contaron a partir de ese precepto. El deporte como derecho, eso nos posiciona en otro lugar. El posicionamiento político de que a partir de concebirse el deporte como derecho, son los estados, en todos sus niveles, pero fundamentalmente el estado local, el que tiene más cercanía, el estado, el garante fundamental de esos derechos. Otra cuestión que también todos y todas las compañeras que hablaron ubicaron como responsables de garantizar ese derecho. El deporte como un derecho y el Estado como garante de ese derecho, con articulaciones con la sociedad civil, con los privados y demás, pero ubicando siempre al Estado como garante de su derecho, y que el sujeto, el ciudadano, es concebido como sujeto de derecho también. Eso es otra, y dentro de ese sujeto de derecho, sujeto o sujeta de derecho, el deporte es un derecho tan importante como cualquier otro derecho, y que si bien en los distintos, también la diversidad implica que en algunos lugares es concebido como un derecho más urgente, y en otros lugares no es concebido como un derecho tan urgente, ¿no? Otra cuestión que todos y todas formularon es este esfuerzo desde la gestión por poner en agenda el tema del deporte en clave de inclusión, ¿no? Poner en agenda el deporte en clave de inclusión, discutiéndolo, realizando experiencias para poder de alguna manera demostrar o poner en evidencia que el deporte es una herramienta, como lo dice la convocatoria de los cibercafés, el deporte como una herramienta, y que desde las gestiones y desde la política se ha reconocido esa herramienta del deporte como
posibilitadora de la inclusión social y posibilitadora de la construcción de la ciudadanía pensando en un sujeto de derecho, ¿no? Con acceso al derecho de. Y la necesidad, otra cuestión que surge como común en todos estos intercambios, la necesidad de ampliar la mirada más allá del deporte tradicional, ¿no? Porque se contaron experiencias que tenían que ver no con lo tradicional, se contaron experiencias que tenían que ver con la actividad física, con el fitness, con las actividades de salud, con las actividades en la naturaleza, con esta necesidad que tenemos de volver a volver a la naturaleza. La preocupación de todos y de todas los que estamos y las que estamos en la gestión del sedentarismo como uno de los problemas centrales de la humanidad, de alguna manera decirlo, pero sí de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestras ciudades de Latinoamérica. El sedentarismo como fenómeno que avanza y en el cual nosotros intentamos, desde los estados locales, poder frenar o poder dar otra alternativa. Y la actividad física y el movimiento como necesidad y derecho ciudadano. Esas cuestiones, esas últimas que he dicho, todos y todas los identifican como cuestiones en común, que se están trabajando en todas las gestiones o en las que participaron en estos cibercafés del deporte en clave de inclusión. Así que bueno, con esta realidad de diversidad y puntos en común, que creo que es un insumo importantísimo para poder trabajar y para poder lograr esto que yo decía al principio, ¿no? Hacer juicios de valor sobre las políticas, que eso creo que es un error que siempre caemos, esta política es buena, es mala. No, pero poder ubicarnos, contextualizar esto. Y bueno, vamos a aprovechar que tenemos a representantes de distintas, de esta diversidad del continente, ¿no? De dos ciudades, como es Morelia, en Michoacán, México, y como es General Cabrera, en Córdoba, Argentina. Dos ciudades que pasaron por los cibercafés, que nos pusieron sobre esta diversidad y sobre estos puntos en común. Y en una ciudad como Morelia, de 1 millón de habitantes, o un poquito más, creo, Francisco, ahí tenemos al encargado de deporte, o la persona que trabajó muchos años, y Julio, y también está Débora, de General Cabrera, de una ciudad de la República Argentina, de Córdoba, de una provincia que tiene 15.000 habitantes o un poquito más, y bueno, se pudo ver esa diversidad. No sé cómo ustedes, desde Morelia y desde General Cabrera, pueden interpretar esa diversidad y estos puntos en común. Francisco y Julio y Débora, también le damos la palabra como para que cortemos un poquito esta pequeña introducción. Francisco, arrancamos con Francisco. Francisco. Bueno, primero Dale, Francisco, excelente, sí. excelente análisis que se hizo sobre los cibercafés. Y bueno, ahorita en sus comentarios nos recordamos y varios datos que quizá a lo mejor no habíamos percatado con tanta precisión como se está haciendo en este momento. Bueno, la verdad es que sí, efectivamente, nosotros encontramos mucha diversidad, inclusive en nuestra propia ciudad. Tenemos la ciudad en el contexto urbano y el contexto suburbano y el contexto rural. Y desde ahí empezamos a tener esta diversidad, que no puede haber una acción generalizada para que lleve a cabo en todos los contextos. Y bueno, cuando empezamos a tener esos intercambios con otras ciudades del continente, pues nos damos cuenta que esta diversidad pues, se vuelve más compleja. Y bueno, porque se incluyen diferentes factores que quizá en algunos contextos no se dan. Ya bien decías que tiene que ver, pues, primero con las dimensiones, el tamaño de las ciudades, y el primer reto que se tiene en las ciudades grandes, pues, son las distancias. Las distancias para llegar a los lugares donde hacemos la actividad física. Yo creo que eso nosotros lo enfrentamos
continuamente. Y la otra es también de las ciudades grandes cada vez nos obligan o nos generan tener menor contacto con la naturaleza, lo que se vuelve una necesidad, sobre todo en las ciudades grandes o medianas, por decirlo así, porque no somos grandes. Ya la gente no tiene tanto ese contacto con la naturaleza como en aquellas comunidades más pequeñas, comunidades rurales, donde, bueno, la actividad física es de otro tipo y lo que uno les puede proponer, bueno, es bajo otro modelo, otro sistema, porque ellos están buscando otro tipo de actividades físicas, cosa que en un contexto urbano, pues se complica un poquito más, ¿no? Y quizá por eso las ciudades o la gente de los contextos urbanos necesite volver a estar en este contacto con la naturaleza y el éxito de las actividades que en varias ciudades, que bueno, aquí estoy hablando de algunas semejanzas, pues se impacta, ¿no? Que bien se comentaba ya anteriormente. Y bueno, sí, yo creo que el reto mayor es cómo nosotros identificamos esas diversidades y cómo adecuamos nuestras estrategias a cada uno de esos diferentes ambientes, que fue algo que por lo menos en lo personal yo pude o me enriqueció porque, bueno, conocí varios contextos, quizá teníamos el mismo fin, pero una estrategia fue adecuada en diferentes contextos y fue lo que a nosotros nos sirvió también para seguir mejorando. Creo que fue lo más importante de esa parte de la diversidad. Julio, Débora, no sé si está por ahí también. No sé si hablo yo, si está Débora, ustedes disponen. Dale, Julio, sí, empezamos. Sí. Por ahí la veo a Débora, no sé si quiere tomar la palabra Débora, le doy... No, habla vos. Hola, buenas tardes. Habla vos, Julio, habla vos que sos del área de deporte. Bueno, lo escuchaba atentamente a Francisco y obviamente estamos hablando de realidades o de contextos diametralmente opuestos en el aspecto geográfico, ¿no? Porque estamos hablando de una ciudad por encima estamos hablando de millones de habitantes, para con un pueblo de 15.000 habitantes, y ese problema que por ahí se puede tener en una ciudad, de las distancias para asistir a practicar un deporte, no existe en un pueblo o en una ciudad pequeña. Como contrapartida, aquí en General Cabrera, quizás el déficit que tenemos, que quizás no ocurra en las ciudades de mayor envergadura, pasa por la parte edilicia, por la infraestructura. La verdad es que la realidad de los clubes aquí en General Cabrera hace que no tengan muchas actividades propias, y por eso la municipalidad tiene más de una docena de escuelas municipales de deportes que son gratuitas, totalmente gratuitas, desde los niños de 4 o 5 años hasta adultos mayores con los cuales trabajo. Estamos hablando de gente, mi alumno de mayor edad tiene 76 años que practica Newcomb. Y bueno, la municipalidad la verdad que ha traspasado todas las franjas etarias, trata de incluir a todos, a todas, que tengan la posibilidad de hacer deporte, y el hecho de ser gratuito abre la puerta para que nadie se quede sin la posibilidad de hacer deporte. El que realmente no va a la escuela municipal es porque no tiene ganas, porque no quiere, porque la posibilidad está. Es cierto que hay limitaciones de infraestructura, pero la municipalidad tiene distintos convenios con los clubes para poder desarrollar las escuelas municipales en clubes o espacios privados. Entonces, de esa manera, realmente la población tiene una oferta, un abanico, yo diría, muy amplio para lo que es un pueblo, porque realmente hay muchas escuelas. No es que no haya deportes en los clubes, pero hay poco, realmente. Entonces, la municipalidad, a través del área de deporte, recreación y juventud, la verdad es que salió a ocupar ese vacío.
y hoy la mayoría de los deportes que se practican de conjunto, por ejemplo, también hay deportes individuales, se hacen a través de la municipalidad en General Cabrera. Ya sea deportes indoor, deportes en espacios cerrados, como deportes que se practican al aire libre. Bueno, la municipalidad tiene una oferta muy variada durante todo el año. Las escuelas se activan en el mes de marzo y terminan a fines de noviembre, pero en el verano también tienen un programa de actividades que son actividades mayoritariamente que se practican al aire libre, ya sea deportes, como puede ser, digo, beach volley, que es una actividad que también estoy a cargo, como por ejemplo un club del caminante, que son profesoras que en distintos horarios del día salen a recorrer toda la ciudad, con la gente adulta mayor de todas las edades. Hay un programa de actividades físicas también en plazas. Bueno, realmente acá hay mucho, por ser un pueblo relativamente pequeño, como creo lo es General Cabrera, pero sin dudas que tiene sus pros y sus contras. Hoy en General Cabrera uno puede hacer deporte a cualquier hora del día, un pueblo chico te da eso de todavía poder caminar tranquilo por la calle, ¿no? Que es hoy en día en nuestro país, pareciera que fuera un lujo, aunque no debería serlo. Pero bueno, todas esas ventajas tenemos. Como contrapartida, creo que hoy, al menos en nuestro caso puntual, de General Cabrera, por ahí lo que se estaría necesitando, y hay proyectos en camino, es contar con algún polideportivo para poder albergar algunas actividades más, porque por ahí los clubes están a disposición, pero hay tantas escuelas municipales que por ahí no se pueden cubrir todas. Entonces por ahí hay que reducir los días de entrenamientos, las horas de entrenamiento, porque hay que darle espacio a todos. Entonces, bueno, por ahí eso podríamos decirlo más complicado, pero la verdad es que aquí en General Cabrera, desde el área de deportes, con un responsable como es Denis, que la verdad está en todos los detalles y atiende a cada uno de las ideas que los profes le llevamos, siempre tratando de mejorar. Bueno, Denis está siempre ahí al pie del cañón acompañando a los profes y tratando de que haya cada vez más escuelas. Lo del Newcom fue la última que se sumó, que la verdad que acá ha sido increíble, porque en un pueblo de 15.000 habitantes, yo estoy trabajando con más de 60 adultos mayores. Es mucho si uno va a los porcentajes. Y la verdad que para aquellos aprovecho el espacio, porque sé que en algunos lugares el Newcom le puede parecer una palabra desconocida, pero este vóley adaptado para adultos mayores no tienen idea cómo le cambió la vida a muchas personas. No solamente desde la parte física, sino desde lo emocional, porque es un espacio de contención. Se han formado grandes amistades, un grupo humano excepcional, y bueno, es un poco esto de lo que se hablaba, ¿no? Del deporte como herramienta de inclusión social. La verdad que lo es, y en todas las edades, porque desde los más chiquitos hasta adolescentes, adultos y adultos mayores, creo que el deporte es una herramienta, pero elemental para eso, para la inclusión social. Bien, Julio y Francisco, creo que dieron cuenta de esto, menos mal, ¿no? Porque de esta diversidad y de estas cuestiones en común que tenemos como identidad latinoamericana también, ¿no? Si bien tenemos mucha diversidad, también tenemos mucha identidad y muchos puntos en común en cuanto a lo cultural en América Latina, y eso también en las gestiones de los gobiernos locales también se ve reflejado. O sea que, bueno, esto que yo fui relatando y que vimos en todo, pero que es lo que vimos en los cibercafés o lo que oímos en los cibercafés, tiene que ver con esto, ¿no? Y bueno, en uno de los cibercafés estaba, digamos, el tema de la gestión, de gestionar políticas del deporte como herramienta de inclusión, en uno de los cibercafés que se realizó en junio del año 2020, en donde se relataron experiencias, que estuvo la experiencia de General Cabrera, la de Morelia, la de Rosario también.
Y bueno, estos puntos que ahora los compañeros desarrollaron acá, también lo desarrollaron en ese ciber, y entre ellos, bueno, el secretario de Deporte y Turismo de Rosario, Adrián Giglioni, también señalaba algunos puntos también que a mí me parece como bueno traerlos, también como para sumarlos a esto de de pensar las políticas del deporte. Bueno, decía que el espacio público y el espacio de la infraestructura deportiva municipal es muy importante también en el sentido de garantizar derechos de un Estado, el Estado municipal, que es el más cercano a la sociedad, o sea que al ciudadano. Entonces, los predios y los espacios públicos son muy importantes. Contaba Adrián que existen 17 predios deportivos, y por ahí los que los conocemos, uno dice, bueno, hay 17 predios deportivos en Rosario, pero los que los conocemos sabemos de la calidad de esos 17 predios deportivos, donde hay una infraestructura que no tiene nada que envidiar a ninguna de los clubes o de los privados que también están, y están enclavados en los lugares más sensibles, en donde es necesario que el Estado municipal sea un Estado presente y llegue a los ciudadanos para que tengan el acceso que estábamos hablando, el acceso al deporte como inclusión. Al deporte en este concepto tan amplio, ¿no? De actividad física, de recreación y de deporte. Y en esto yo voy a hacer un pequeño paréntesis, porque cuando se pensaron muchos de estos predios, una de las compañeras que trabajó en los predios de Rosario fue una profesora de educación física, Elida Racino, que después fue secretaria de promoción social en Rosario, y que nos dejó como una de las víctimas del COVID. Y siempre la recordamos, y cada vez que hablemos de los predios, las políticas de inclusión, yo me tomo el momento para recordar a ella. Pasamos. También el espacio público. Se relataron experiencias de calles recreativas, y esta apuesta de Rosario y de demás ciudades de llevar las calles recreativas en estos momentos de pandemia a los distintos barrios para poder tener una política más cercana con los ciudadanos. O sea, calles recreativas, con este concepto de Tonucci en algún momento de ganarle lugar a los autos para la actividad física, el deporte, la recreación, el juego, llevarlo también a los barrios y a los lugares más cercanos, como desafío también para las políticas de inclusión, incluso en ciudades más pequeñas no sé si te enojás, Julio, cuando digo ciudad pequeña, pero la verdad que es una ciudad pequeña en cantidad de población. Contaba el intendente que dividía al pueblo en dos, empezó a hacer como, a partir del deporte como inclusión, un lugar o un espacio de unión y de convivencia de los dos lugares del pueblo, de la ciudad, del que estaba de un lado de la vía y del otro. Exacto. Y también contó Exactamente, así, claro. exactamente. O sea, el espacio público y el juego, el deporte, de alguna manera, como elemento de herramienta de inclusión, también en el espacio, en un territorio como una ciudad que no es una ciudad tan grande, ¿no? Y las ciudades más grandes a lo mejor tienen la complejidad que dice Francisco de llegar a los lugares, por eso se van imaginando estrategias que van dirigidas a distintos, a estar más cerca del ciudadano en estas ciudades que se están haciendo cada vez más grandes y más inmanejables de alguna manera, y en donde la exclusión cada vez es mayor en estas ciudades más grandes. Después tuvimos también relatos sobre las gestiones de los gobiernos locales en pandemia. Creo que una de las cuestiones fundamentales fue esta de pensar que el sentido de la gestión en el medio de la pandemia dio un tumbo o una vuelta de 180 grados, ¿no? Porque si en las gestiones municipales en algún momento pensaron en llegar, en juntar a la gente, en hacerlo mover,
en que a todos nos pasó, ¿no? Como profe de educación física, yo me encontré en un recreo de una escuela diciéndole a los chicos, no corran, no se junten, y yo por ahí pensaba, ¿no era lo contrario lo que yo tengo que hacer como profesor? Bueno, en las gestiones pasó más o menos lo mismo. De golpe, muchas gestiones y muchos de nosotros, para que se quede en su casa, marcando en los parques círculos para que la gente no se juntara una con la otra. Cuando siempre nosotros y las gestiones estaban direccionadas en otra dirección, tenían otro sentido, el inverso, el contrario. Por eso digo que nos encontramos en un tumbo de 180 grados, de la presencialidad, ideando lugares o ideando estrategias para llegar a las casas, por clases vía Zoom, vía Meet, para poder llegar a las casas y mantener a los ciudadanos y ciudadanas en movimiento ejercitando este derecho, ¿no? A la actividad física, al deporte y a la recreación. Bueno, nos encontramos haciendo eso y un montón de otras cosas, pero también fue lo decían los compañeros que hablaron, como una oportunidad. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando se abrió de nuevo la oportunidad de que la gente saliera a correr por los parques, los espacios públicos, uno iba y veía algunas personas que decían, estos no corrieron nunca en su vida, y ahora están volviendo, o están, no sé si a ustedes les pasó, algunos se ríen, pero es verdad. Es decir, bueno, el ciudadano reconoció de alguna o de otra manera la importancia de la actividad física. Cuando el sedentarismo llegó a su máxima expresión, bueno, también ahí se produjo un rebote y muchos ciudadanos y ciudadanas dijeron, no, bueno, apenas se puede, vamos a salir a correr, vamos a empezar a hacer cosas. Y realmente pasó así, lo que creo que posiciona las gestiones en otro lugar, porque tiene que ver con la importancia que tienen las prácticas de actividades físicas y recreativas como en toda política, ¿no? Nosotros estamos siempre desde las políticas públicas, los que estamos en educación física, en deporte y demás, viendo por dónde entramos, ¿no? Como un tramo para que se comprenda que el derecho a la práctica de actividades físicas y deportivas es un derecho tan importante como cualquier otro derecho. Y creo que esto fue una oportunidad y nos posicionaba, según lo que contaban la mayoría de los compañeros, en esta diversidad de toda Latinoamérica, nos posiciona de otra manera y bueno, es una oportunidad importante que nosotros desde las políticas debemos desarrollar. Y bueno, en la diversidad, como estuvieron estas oportunidades, también hay compañeros y compañeras como Godoy Cruz, por ejemplo, en Mendoza, Argentina, que ellos no cerraron ningún predio deportivo y público, porque pudieron fundamentar que el deporte era esencial para la salud y a partir de eso lo pudieron desarrollar. Entonces también es en esto de poner en agenda el deporte, la actividad física, la recreación, en las políticas públicas, también es una experiencia muy importante esta diversidad que podemos ir recuperando. Así que como oportunidad también está bueno. Así que, y después otro tema que se abordó en otro de los cibercafés es el tema de los, más que de la inclusión desde una perspectiva de tiempos y espacios conquistados al derecho al movimiento. Lo pienso más que nada por ese lado en esta imagen que nos trajo Mónica Santino de un grupo de mujeres de la nuestra fútbol feminista en una de las villas, nosotros acá le decimos villa, puede ser, bueno, barrio, ahí algunos no le quieren decir villa, le dicen barrio. Bueno, la cosa es que son lugares muy carenciados, lugares en donde se congrega mucha cantidad de gente y se hacen construcciones en altura y uno más alto, en el corazón de ese barrio en donde sería aproximadamente 40-45 mil habitantes, hay una cancha de fútbol. En esa cancha de fútbol hay un grupo de mujeres que a la vista de todos conquista el espacio y el tiempo para la práctica del deporte. Conquista el espacio y el tiempo para el uso de su tiempo libre
para el uso, para el derecho al tiempo libre, y lo plantean como una acción militante y una acción de lucha, y realmente es así. Esa imagen que nos deja Mónica de las mujeres conquistando ese espacio a los varones que quieren jugar a la pelota, pero que es un poco más allá, es toda una estructura, y una política que lleva a eso. Bueno, esos espacios y esos tiempos, porque mientras esas mujeres practican fútbol, las tareas que tradicionalmente realizan las mujeres las hacen los compañeros de eso, como las tareas de cuidado y demás. Nos contó algo muy bello, muy lindo, pero que a nosotros desde las gestiones nos llevan a pensar en la importancia del espacio y la importancia de los tiempos dentro de las políticas públicas. Así que bueno, esa imagen seguramente se repite a lo largo y lo ancho de Latinoamérica, en un montón de ciudades, de Brasil, de México, de Argentina. Otras compañeras también de Cuenca relataron experiencias en donde tienen desarrollado muchísimas experiencias de inclusión de las mujeres en la práctica de actividades deportivas, lo cual siempre significa un esfuerzo extra, una lucha extra. Y una cuestión que también quedó de manifiesto ahí es la incorporación de las mujeres como dirigentes en el deporte, en lo que se llama el deporte tradicional, digamos, o en el deporte, en los circuitos, como dirigentes de las federaciones, asociaciones, de los comités olímpicos. Proceso que lo vamos a ir viendo cada vez mayor, porque en esto de alguna manera colectivizar más la presencia de las mujeres dentro del deporte, indefectiblemente va a determinar, no indefectiblemente, digámoslo, con acción y con una política adecuada, a que las mujeres tengan mayor presencia en los lugares de gestión y de dirección del deporte con inclusión. Inclusive se dio la discusión acerca de las mismas gestiones de las secretarías y direcciones de deporte en los municipios. Eso fue un poco lo que vimos en los distintos ciber, y bueno, yo me atrevo como a hacer algunas formulaciones que podrían quedar como alguna guía o como alguna orientación de las políticas públicas del deporte en clave de inclusión en los gobiernos locales. Primero, uno, concebir que el deporte es un fenómeno humano. Como fenómeno humano es complejo, todos los fenómenos son complejos, no se lo puede mirar desde una sola perspectiva, hay que mirarla desde distintas perspectivas. Y siempre la riqueza en las gestiones del deporte va a pasar, y más si queremos trabajarlo en clave de inclusión social, de ver y de poder percibir al deporte desde una perspectiva compleja. No nos sirve decir, bueno, esto es deporte, esto es, como se dice a veces, esto no es deporte, no nos corresponde. No, verlo desde esa perspectiva compleja significa como ver un planeta desde un punto de vista, sabiendo que estás mirando una sola parte, estás viendo una sola parte, que sobre la otra parte hay un cono de sombra, pero que si se ilumina desde otro lugar, ese cono de sombra también puede llegar a poder leerse o poder verse. Entonces creo que como primera cuestión, tener una mirada, porque el deporte es un fenómeno humano, no lo trajeron ninguno marciano y dijeron, miren, acá tienen, jueguenlo, háganlo de esta manera. Entonces hay que comprenderlo y hay que leerlo en las políticas públicas desde esa complejidad. Otra de las cuestiones es que el deporte tiene multiplicidad de formas. El deporte o las prácticas tienen multiplicidad de formas. Muchas veces nos centramos en la forma competitiva y decimos, esta es la única forma que existe. Deporte igual competencia. Y no es así. Hay un montón de formas. Se puede priorizar en distintas formas del deporte. Allá lo vimos, como contacto con la naturaleza, como convivencia, como fiesta, como ritual, que también va a aportar muchísimo a nuestras políticas públicas de deporte en los estados locales. Después concebir que el deporte no es un fin en sí mismo,
Nosotros, precisamente, como lo dice esta convocatoria, los cibercafés, es una herramienta, no un fin. Nos interesa, tendríamos que pensar, y a lo mejor es un poco polémico esto que digo, pero tendríamos que pensar no el desarrollo deportivo, sino el desarrollo de la sociedad a través del deporte. No nos interesa tener un deporte súper desarrollado. No nos interesa el modelo de Etiopía, por ejemplo. Etiopía tiene un montón de medallas en las Olimpiadas. Y si uno analiza, es uno de los territorios más desiguales de todo el planeta. Entonces, el deporte como inclusión tiene que ver con que el deporte no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Por eso la convocatoria podría ser más acertada del deporte como herramienta de inclusión. Después, ver que las prácticas, todas las prácticas y la práctica de los deportes responde a necesidades de humanas. Entonces, poder de alguna manera ver cuáles son las necesidades humanas de la humanidad que hoy vendría a trabajar, vendría a abordar el deporte. Hoy tenemos una humanidad totalmente en crisis. No es casualidad que las experiencias que se relataron en cuanto a experiencias en la naturaleza se den en este momento. ¿Por qué? Porque bueno, estamos en una crisis ecológica de grandes dimensiones y está la necesidad en la sociedad, en los seres humanos, de poder volver al contacto con la naturaleza, a vivir, como decía Francisco, ¿no? En las grandes ciudades, que cada vez hay más población en las grandes ciudades, está la necesidad de volver al contacto con la naturaleza y concebir que la naturaleza es parte, no nos pertenece, sino que es parte de nosotros mismos. Y otra de las necesidades es la convivencia que se da, bueno, por este fenómeno de urbanización, por este fenómeno de migraciones también que hay en todo el mundo. Es otra de las necesidades. Y las prácticas deportivas, la práctica de los colectivos que van con sus prácticas, con sus deportes, que muchos no lo consideran como deporte. Llega un colectivo inmigrante a un lugar y dice, no, bueno, vos tenés este juego, esto es un juego, no es un deporte. No, las políticas públicas, si quieren trabajar desde la perspectiva de la inclusión, tienen que considerar estos fenómenos como fenómenos también, digámoslo, deportivos, darle entidad de deporte, y si no, darle importancia. Y otro fenómeno de hoy, de la sociedad de hoy, es la seguridad. Hoy estamos, por un lado se dice que marchamos hacia un mundo sin frontera, pero cada vez se construyen más fronteras en cada uno de los barrios, de las esquinas, el fenómeno de la inseguridad, no solamente desde el punto de vista social, policial, digamos, sino que desde el punto de vista ecológico también, esta sensación de inseguridad hace que se adopten distintas prácticas también, que es necesario que los estados locales estén atentos a esas prácticas para poder ponderarlas y poderlas llevar a su máxima expresión. Después, también tener la idea de que existen distintos modos de desarrollar los deportes. Por ejemplo, no olvidemos que los deportes, la gran mayoría fueron juegos. En el juego, por ejemplo, se encuentran dos chicos en el patio de una escuela y dicen, vamos a jugar a las balitas, a las canicas, se llama de distinta manera en todos lados porque eso también es la diversidad. Vamos a jugar a eso. Entonces, pero primero se dicen, ¿jugamos de verdad o de mentirita? Eso siempre, desde nosotros que íbamos en la escuela, de verdad te gano la balita, la canica. Si te gano la canica. Y de mentirita es jugamos y después cada uno se devuelve y cada uno se queda con lo suyo. Bueno, en el deporte, los modos, eso dice que en el juego hay dos modos. Se puede jugar de forma lúdica o de forma no lúdica. Entonces, de forma lúdica sería esta de mentirita. Y de forma no lúdica sería una de en serio, ¿no? De en serio, jugar en serio, jugar de ganar, jugar para seguir, cosa que no está mal, pero que tendríamos que contemplar desde las políticas públicas también esta manera o este modo de jugar o recuperar para el desarrollo de las políticas públicas esta manera de jugar
de mentirita el deporte o de hacerlo de mentirita. Y después, yo otra de las cuestiones que siempre planteo con respecto al deporte como inclusión es la necesidad de corrernos del modelo de la pirámide deportiva, ¿no? Quienes estuvimos formados mucho en los institutos de formación docente, tenemos esta idea de la pirámide del deporte, agrandar la base para llegar a para que sea alto la cúpula, ¿no? Porque, bueno, esa es la manera de estructurar las políticas. Bueno, eso tiene una lógica del deporte que es la lógica del rendimiento, una lógica única. O sea, se evalúan las políticas, es decir, ver cuántos campeones tuviste y qué base tenés. Ampliar la base para poder llegar más arriba. Bueno, tendríamos que, si pensamos el deporte de la inclusión, en otra figura que no sea esa pirámide, porque esa pirámide va dejando gente afuera, desde lo social, desde lo etario, desde el género, va dejando gente afuera. Entonces, si nos interesa el deporte como herramienta de inclusión y no como un fin en sí mismo, poder pensar en otras figuras. Así que bueno, eso es otra de las cuestiones que quería plantearles, y después recuperar el rol del Estado como garante del derecho, ¿no? A través de la gestión. Cuando hablamos de gestión, la gestión gestionar viene de gestar, o de dar vida, de hacer nacer. Bueno, ¿qué es lo que queremos gestar? Queremos gestar un ciudadano sujeto o sujeta de derecho. Entonces, en este sentido, gestionar no tiene que ver solamente, como dicen algunos compañeros míos, hacer trámites y llevar expedientes de un lado a otro, tiene que ver con poder poner en actos una ideología, o sea, es decir, consigo al ciudadano como sujeto de derecho, pongo en actos de gobierno, en actos de programa, esa ideología. Entonces también pensarlo desde ese punto de vista, y que las políticas públicas parten de eso, de cómo consigo al ciudadano, a la ciudadana. Entonces, bueno, por ahí, si uno quisiera de alguna manera cerrar esta oportunidad que me dieron de poder estar acá, y de alguna manera, y espero que no hayan tenido esa sensación de este habla, porque de lejos parece fácil, sino que lo tomen como eso, como alguien que hizo una lectura, una escucha de las cosas que se dijeron en 3 espacios, y que a lo mejor poder sistematizar eso en cuestiones que ayuden concretamente a las gestiones, y que puedan hacer, que pueda ser posible el acceso al derecho a la práctica de actividades físicas, deportivas, recreativas en los municipios. Y creo que llevaría como 9 cuestiones, como 10 cuestiones. El Estado, primero, como sostén y del contenido ideológico. La centralidad del Estado en la elaboración de ejecución y evaluación de las políticas públicas. La perspectiva amplia y compleja de los deportes. La multiplicidad de formas en la práctica de los deportes. Contemplar una diversidad de sentidos en cuanto a la práctica deportiva. La lógica del deporte como herramienta y no como un fin en sí mismo. La articulación de diferentes niveles del Estado e intraestado, pensando que el derecho se garantiza, no lo garantiza solamente la dirección, la Secretaría, el Ministerio de Deporte, lo deben garantizar todas las áreas del Estado trabajando articuladamente. La construcción de una identidad del deporte como inclusión y una estética propia del deporte en clave de derecho. Y la articulación con las organizaciones de la sociedad, muy importante, con los clubes, con las asociaciones, con las federaciones. Y en última instancia con el sector privado también, pero siempre desde la perspectiva de la garantía de derecho y del Estado como, de alguna manera, garante o principal responsable en esta cuestión. No sé, Silvina, la chica, pero por hasta ahí llega un poco lo que habíamos hablado, es de poder dejar sistematizado en algún documento, que después lo terminaremos de ver con esto que le agregamos hoy,
y que quede a disposición de todas y de todos en los distintos lugares. Sí, muchísimas gracias, Ernesto. Creo que fuiste muy claro y muy conciso al, de alguna manera, recolectar de cada uno de los cibers las experiencias y hacer un análisis a futuro y dejarnos estas 10 propuestas como para continuar. A mí me gustaría invitarlo a Francisco como coordinador de esta red, hacer una breve reflexión y bueno, y después cerramos el ciber. Creo que, bueno, creo que ya todo se dijo, está muy claro y realmente los felicito porque es un trabajo excelente el que hicieron y pareciera que el análisis fue muy profundo, muy minucioso y realmente será un documento muy enriquecedor para todos y bueno, ir reconociendo esta parte. Quizá ahora ya en el tiempo, ahorita que comentábamos todo lo que se hizo y que se hablaba sobre todo lo que pasó en la pandemia, algo que no sé si nos agarró desprevenidos o no a todos, algo que no esperábamos ni a la velocidad que se dio, ni en la dimensión que se otorgó. Creo que ahorita la reflexión pues tendría que ver, ¿no? ¿Cómo reaccionamos? Si esas reacciones o esas estrategias que implementamos fueron las adecuadas, había otras formas de hacerlo, fue lo mejor que se planteó, fue lo que se tuvo que hacer dada la urgencia, la emergencia y toda la situación que se vivió que realmente, pues ahora sí que parecía de película de terror y que bueno, fuimos nosotros dando esas respuestas y que bueno, yo creo que nosotros como parte de esta formadores o promotores o de la cultura física y el deporte, fue una área de oportunidad muy importante porque, bueno, sigue siendo, porque como se comentaba, la parte esta donde nos obligan a estar en casa, donde nos limitan el movernos, donde nos limitan el espacio, realmente nos llevó a la reflexión de reconocernos nosotros como seres que nos movemos, como personas que interactuamos con los demás y que tenemos que reflexionar cómo cuando ya no lo tienes o cuando está en ausencia, pues lo empezamos a valorar, ¿no? Y bueno, por eso quizá ahorita sea un momento muy preciso para poder establecer esas nuevas estrategias en la nueva normalidad para ir fomentando y creciendo todo lo que tiene que ver con ese reto que tenemos de origen que se comentaba en la primera intervención, ¿no? Que es el sedentarismo. Cómo nosotros vamos a tener que impulsar y cómo ahorita aprovechar esta oportunidad de decir, bueno, es tiempo de hacer un análisis y una reflexión para que todos nos pongamos a practicar alguna actividad física y vamos a decirlo así, sistemática, periódica, con una intensidad, con una duración y todo, que realmente nos aporte, sí, a la salud física, pero también a la salud social, a las formas de convivir que ahora estuvieron limitadas y que, bueno, se nos plantearon estos retos. Creo que es algo de lo más importante que rescato. Y bueno, todos los análisis que se hacen de las diferentes estrategias en los diferentes contextos, de las estrategias que quizás son muy similares, pero tienen esas características muy particulares de cada región, de cada comunidad. Nosotros acá le llamamos cada colonia, cada tenencia. Entonces, este intercambio de ideas, de experiencias, creo que lo tenemos que analizar así, con esa precisión que se hizo el día de hoy, con ese análisis y esa puntualidad, pues para nosotros poder seguir creciendo todos en comunidad, ¿no? Aunque es la distancia, aunque ahora esta forma de comunicarnos se generalizó, pero realmente pues aprovechamos y podemos tener intercambios pues súper valiosos como el que tenemos el día de hoy. Realmente de las cosas que en lo personal se tuvieron con esta red de ciudades educadoras, de esta línea que teníamos que hablar del deporte como inclusión social. Realmente ahí me deja mucha experiencia, muchos aprendizajes, porque realmente el intercambio de ideas de ideas y de experiencias ya probadas, pues es algo que nos da un panorama diferente, más amplio, para generar nuevas perspectivas y nuevos proyectos en el futuro.
Yo realmente le agradezco a todos su participación, sus análisis, todo eso durante esto de cerca de 2 años que estuvimos conviviendo, y realmente es algo que ojalá esto siga creciendo y lo podamos hacer ya no nada más entre 2, 3 ciudades, sino con muchas ciudades, y que podamos llegar un día a tener esa comunicación y poder crecer y poder lograr lo que quizá cualquier ciudad o cualquier área del gobierno quisiera con el deporte, ¿no? Lograr comunidades autogestivas, que los gobiernos sean nada más acompañantes, que estén ahí, pero que realmente las sociedades se organicen para las actividades físicas de manera autogestiva, con todos la complejidad que representa, que ya bien se mencionaba ahorita, y que bueno, logremos esa práctica de la actividad física sistemática para, no solamente para la salud, sino también como otra forma de convivencia social. Y bueno, eso sería mi participación. Y un agradecimiento a todos por esos espacios tan ricos en conocimiento y experiencia que se generaron. Bueno, muchas gracias, Francisco. Sabemos que a lo largo de todos los CIBES la participación de Morelia representada en tu persona, la verdad que fue sumamente enriquecedora. Y bueno, llamamos a la red como el deporte como herramienta de inclusión social. De alguna manera la pandemia nos empujó mucho más a poner en agenda, como decía un poco Ernesto, al deporte como una herramienta, no como un fin en sí mismo, y creo que tenemos que seguir trabajando en ese camino, ¿no? A partir de ahora, el informe que vamos a realizar con toda esta sistematización de los cibers, seguir trabajando en el intercambio técnico entre ciudades, porque hemos podido ver que a pesar de la diversidad hay muchos puntos en común y un empuje hacia el mismo lugar en cuanto a revalorizar el deporte en sus distintas formas o en sus distintos modos. La queríamos invitar a Laura Alfonso, que es la directora de nuestra delegación, a dar un saludo de cierre. Gracias, Silvina. Y bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muy especialmente a Ernesto, muchas gracias porque realmente has hecho una sistematización de todos los ciber, y creo que nos has dejado muchos insumos, creo que ha servido mucho todos los puntos que nos has planteado para reflexionar acerca de la diversidad respecto de las ciudades, acerca de pensar al deporte como un derecho y tomarlo como una herramienta y no como un fin en sí mismo. Bueno, gracias por este recuerdo de Élida, una persona que en la ciudad de Rosario ha dejado una marca en lo que tiene que ver con esta cuestión fundamentalmente del deporte como herramienta de inclusión social. Bueno, creo que has pasado por todos los temas, el tema de la participación de las mujeres, la perspectiva de género incluida, todas las formas del deporte, esta idea de que el desarrollo de la sociedad se puede hacer también a través del deporte. Me quedo con lo último que decías, que me gustó mucho, esta cuestión de que gestionar viene de gestar, y creo que eso está muy emparentado con el tema de ciudades educadoras, porque esta idea de poner en actos la ideología, el valor, la idea que queremos llevar adelante desde el gobierno, ponerlo en actos, creo que es algo que nos deja, que es algo muy de nuestra red y que nos ayuda mucho a pensar en nuestras herramientas. Creo que nos dejas 10 puntos muy interesantes para tener en cuenta para el planteo de nuestras actividades, nuestros programas y proyectos. Así que muchísimas gracias, Ernesto. Bueno, y por supuesto, muchísimas gracias a las 2 ciudades que han trabajado en la coordinación, tanto Francisco Morelia como la ciudad de General Cabrera, y agradecer a todos los presentes que nos han acompañado en esta tarde, ya muy final de año, pero la verdad es que era necesario hacer un cierre porque fueron encuentros muy ricos donde en cada uno un poco Ernesto lo hacía, se fueron tratando distintos temas, y creo que nos queda un documento
muy interesante, que bueno, que lo ha elaborado Ernesto y que incluye todas las acciones que se pasaron y que lo que hoy también se ha trabajado. Creo que nos quedan este insumo y que es un buen cierre de esta red temática que ha trabajado el deporte como herramienta de inclusión social. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar presentes y acompañarnos esta tarde. Y bueno, luego esto estará disponible en nuestro canal de YouTube para que lo puedan disfrutar las otras personas que no nos han podido acompañar esta tarde. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias tanto a Silvina como a Ana Laura y a todas las compañeras de aquí del equipo de Ciudades Educadoras. Bueno, muchas gracias a todos, como decía Laura, Ernesto, Francisco, la gente de General Cabrera, que se retiró porque tenía un compromiso a las 6:15 de la tarde. Así que bueno, nos veremos pronto, seguiremos comunicados e intercambiando ideas y experiencias y reflexiones sobre el deporte. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Que descansen. Gracias, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Chau, chau.